Es evidente que hay una emergencia hídrica, porque hay una emergencia, pues ¿por qué? Pues porque el abastecimiento urbano tiene problemas de agua, tanto por cantidad y algunas veces por calidad. Eso hay que recordar los problemas del flúor, y también hay una emergencia hídrica en el agua de la agricultura también. ¿Por qué? Pues porque a la agricultura está llegando cada vez menos cantidad y menos calidad. Pero de ahí a que la emergencia hídrica sea debida al clima, como dicen, y a la falta de lluvia, es mentira, vamos, yo ahora mismo estoy con un paraguas. Y así ha sonado el granizo esta mañana en Teide, así en el Valle de Guerra, en Tenerife, y así ha dejado las carreteras de Gran Canaria. Concretamente nos encontramos en las Lagunetas, Isabel, donde no ha parado de llover. Mucha lluvia como esta del puerto de Güímar en Tenerife o en la Tejeda de Gran Canaria. En Lanzarote hay calles inundadas y en Fuerteventura así baja el agua de los barrancos. Tanto que es que el agua corre por los barrancos hacia el mar arrastrando todo lo que encuentra. La emergencia hídrica se busca como una excusa. ¿Para qué? Se busca como una excusa porque la emergencia hídrica declarada administrativamente da un cierto poder a la administración para solucionarlo saltándose todos los protocolos, tanto de soluciones técnicas, como puede ser, por ejemplo, los planes hidrológicos, como para adjudicar a la empresa que se quiera al precio que se quiera. O sea, la emergencia hídrica existe, pero la culpa no la tiene el clima. ¿Quién es el culpable de la emergencia? Pues está muy claro que el culpable de la emergencia son las pérdidas de agua que hay en estas islas, no solo en esta, sino en las 7 de este archipiélago, en el cual en todas se supera el 50%. Esa es la emergencia hídrica. La emergencia hídrica tendría que consistir en que los consejos insulares, antes de decidir ninguna otra solución, deberían de haber tomado ya, desde hace muchos años, medidas drásticas de imponer a los ayuntamientos a que solucionen sus pérdidas. ¿Por qué no se solucionan esas pérdidas? Pues porque para un alcalde, levantar la ciudad para arreglar las tuberías, como dicen ellos, es perder las elecciones del siguiente. Para eso están los consejos insulares y, en su defecto, fíjense ustedes, la Dirección General de Aguas. Cualquiera de los dos organismos tendría que decretar u obligatoriamente arreglar las pérdidas de los municipios. Esa es la causa real de la emergencia hídrica, una pérdida brutal de agua que se debe de solucionar cuanto antes. El agua que consume la isla son 200 hectómetros cúbicos. Las cifras que doy son las que da el Consejo Insular de Aguas. Esos 200 hectómetros cúbicos son 150 producidos por agua subterránea, 100 galerías y 50 pozos, y los otros 50 que quedan, 30 por desaladoras, 10 por escorrentía y 10 por reutilización. Si pensamos ahora que de los 200 que se consumen, 100 van al abastecimiento urbano, y 100 van al consumo de la agricultura, si pensamos en el urbano, que es donde están las mayores pérdidas, si pensamos que ahí hay un 50% de pérdidas, supone que si nosotros arregláramos esas pérdidas y las dejáramos a la mitad, que no tampoco es mucho, porque son el 50%, si las bajáramos a un 25%, todavía estaríamos muy por encima del 15%, que es donde deberíamos de dejarla. Pues bien, si la dejáramos en 25%, significaría que sacaríamos 25 hectómetros cúbicos. Eso significa que nos ahorraríamos todas las desaladoras de la isla de Tenerife. Eso es lo que valdría la pena arreglar. Y fíjense la cantidad de dinero que supone la inversión de las desaladoras y además la producción de agua desalada. Extraer la sal del agua de mar consume mucha energía y es tóxico para el medio ambiente.
el agua dulce a la que tienen naturalmente derecho, para que pasen a depender del político de turno y de quien les subvenciona el agua desalada, que vale 5 veces más el agua desalada, que además tiene un impacto ambiental gigante por la salmuera. Tiene también un consumo de energía alto, exceptuando que puedas ir por vías renovables es un impacto medioambiental en forma de huella de carbono, por tanto tampoco creo que sea una tecnología que se deba utilizar gratuitamente. De acuerdo con la política hidráulica que está llevando este Consejo Insular de Aguas, se ha decantado porque cada vez que falte agua se olvida de cualquier otra solución y va directamente a la desalación y a la reutilización. Son procedimientos industriales que demandan energía. El demandar energía en una isla como la nuestra, de Tenerife, supone que el 80% de ella es consumir petróleo. Por lo tanto, desalar es consumir más petróleo. Ese consumo de petróleo no solo va a crear un problema de contaminación, añadido también a la contaminación de la salmuera que vierte. No se olviden ustedes que por cada litro de agua desalada que se hace, hay 1 litro de salmuera que se vierte al mar. Van a crear una dependencia con el petróleo. Y hacer que el agua dependa del petróleo es una verdadera barbaridad en unas islas aisladas como es Canarias. Existen más inconvenientes a la desalación. No hay que olvidar que la desalación son aparatos que están formados por bombas que bombean a 700 metros de altura. Esos son bombas que generan mucho ruido. Por ponerles un caso, hace 15 días visité la desaladora de Lanzarote y para entrar en donde estaba la desaladora tuve que ponerme tapones en los oídos que me los daban, porque si no, no hay quien entre ahí dentro. Todo eso va a generar vibraciones. Ahora se ha puesto de moda hacer los sondeos antes de llegar al mar. Esto en sí es una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Porque primero el sondeo, como ven ustedes, primero la máquina se han equivocado. Esta máquina es una máquina de percusión. Aquí no se puede hacer una percusión tan cerca de las casas, pero además tenía que haber sido en todo caso, lo mejor hubiera sido rotación. Pero claro, la rotación va muy lento y por eso deberían de haber ido a rotopercusión. Pero evidentemente nunca percusión, que es lo que acaban de hacer. Bien, con eso uno puede ver el poco respeto que tienen no solo al medio, sino también a la gente que vive. Luego, además de todo esto, también hay que pensar que en todo este proceso que se va a generar de convertir el agua de mar en agua dulce, está, repito, la salmuera, que es importantísimo para toda la alteración que pueden dar sobre el litoral y sobre la pesca. Pero además es que a partir de aquí tienen que volver a bombear y como la zona de consumo llega a la cota 400, lo que van a tener que hacer es a los 700 metros de elevación que supone producir agua desalada, le tienen que sumar otros 400 metros. O sea, estamos hablando de superar los 1000 metros de altura bombeando. Eso es una verdadera barbaridad, cuando realmente existen otras alternativas. Volviendo a los números que da el Consejo Insular de Aguas, se infiltran 360. Si se infiltran 360 y demandamos 200, resulta que todavía tenemos más agua de sobra, pero mucha más si encima pensamos que de esas 200, solamente 150 son el agua subterránea. Luego sacamos del agua subterránea menos de la mitad de lo que podríamos sacar. Es evidente que sacar la totalidad no se puede, sería una obra enorme. Lo que sí se puede hacer es aumentar el rendimiento. Bien, pues lo que hay que hacer es ahora que la administración ya tiene ingenieros y que ya además tenemos la infraestructura para aprender, aprovechar esa misma infraestructura y empezar a aumentar el rendimiento de todas las galerías. Y yo me decantaría personalmente por aumentar los rendimientos en las galerías, ir sacando más agua de galerías y menos agua de pozos. Si se hiciera eso, la desalación sobra, y sobra incluso, fíjense, hasta la reutilización, porque la reutilización, al igual que la desalación, no dan agua de buena calidad. En el caso de la desalación no hemos hablado de la calidad, pero podemos hablar de que el boro genera un problema en el abastecimiento urbano. En el caso de derivarla hacia la agricultura, el sodio,
que el exceso de sodio respecto al calcio y al magnesio genera también un problema. Es el índice SAR, que lo conocen los agricultores. Ese índice se dispara. Eso va a provocar, al principio no hay problema, porque la tierra lo va asimilando, pero llega un momento en que ya no lo asimila y en ese momento hay que empezar a hacer correcciones al terreno. O sea que si además de abonos, además de pagar agua desalada, tenemos que pagar correctores del suelo, imagínense, es lo que le falta a la agricultura de Canarias para que termine desapareciendo.